Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy es domingo 12 de noviembre de 2023. ¿Qué pasa con la guerra de Israel frente a la franja de Gaza de los palestinos? Hay una situación muy especial con los hospitales. Los judíos de Israel tienen conocimientos de que debajo de los hospitales y las escuelas hay túneles donde están escondidos el grupo terrorista Hamas y presumiblemente con rehenes. Las personas palestinas que viven en la franja de Gaza consideran que ante los ataques que han hecho los israelíes a la franja de Gaza, los sitios donde ellos tienen que atender sus necesidades, especialmente de enfermedades, de heridas de la guerra, es estando en los hospitales donde pueden recibir atenciones. Naturalmente, los israelitas han matado, han asesinado a muchas personas en esos sitios. Eso es una situación muy difícil de resolver porque a la mayoría de las personas que han matado no son terroristas, son niños, mujeres y ancianos que nada tienen que ver con el grupo Hamas. Ya hay 11,000 muertos, podríamos decir asesinados, en ese lugar de la franja de Gaza. Por otra parte, se está negociando con intervención de otros países para ver cómo se puede parar. Los del grupo Hamas piden que se pare el cese al fuego. Y segundo, que liberen a prisioneros de su grupo que están presos en Israel. Por su parte, los israelitas dicen que no, que ellos no pueden hacer una negociación y que los guerrilleros, los terroristas del grupo Hamas se queden estancados en ese sitio que es vecino, porque siempre será una amenaza para ellos. No se ha llegado a negociaciones. Hay 240 rehenes, que son muchos israelitas, aunque hay de otras nacionalidades. Por eso, digamos, el juego está trancado, porque no van a permitir los de Israel que se permanezcan escondidos y vivos los terroristas del grupo Hamas, que mataron el 7 de octubre más de 1,000 personas, entre ellos 250 jóvenes en una fiesta, los 250 aproximadamente de rehenes, y los otros lo mataron a sangre fría. Y eso los judíos no lo van a permitir. Pero los de Israel, los de Palestino tampoco van a permitir que hayan matado o asesinado 11,000 personas, niños, mujeres y ancianos en su mayoría, y que la cosa se quede así. Están estas dos situaciones, por eso hoy tenemos ya 37 días de esta confrontación, desde el 7 de octubre hasta hoy, 12 de noviembre del 2023. Hoy domingo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha asegurado que un bombardeo israelí en la noche de ayer contra su sede en la ciudad de Gaza ha causado un número significativo de muertos y heridos entre los cientos de personas que se refugiaban en su edificio. Eso pasó hoy,
el Ministerio de Salud de Gaza ha anunciado este domingo el cierre del hospital Shifa tras la muerte de 3 pacientes por la falta de electricidad, entre ellos 2 recién nacidos y un paciente en cuidados intensivos. Esa es la situación. Esos médicos, esos hospitales están trabajando sin electricidad, sin anestesia, no pueden operar, no pueden hacer nada y todo tienen que hacerle a sangre fría, teniendo posibilidades de tener combustible, alimentos y medicina. Por otra parte, los constantes bombardeos impiden al personal y a los pacientes evacuar el mayor hospital de Gaza en momentos en que los recursos escasean, según Médicos Sin Fronteras. El ejército israelí ha reconocido enfrentamientos con agentes de Hamas en los alrededores de ese hospital Al-Shifa, pero ha negado haber disparado o sitiado al centro médico. Por otra parte, el paso de Rafah es el pueblo que une a Egipto con la Franja de Gaza, que conecta esos 2 pueblos, volverá a abrir hoy domingo para reanudar las operaciones de salida de extranjeros y palestinos que tienen doble nacionalidad. El cruce ha permanecido cerrado estos 2 últimos días en medio de las intensificaciones de ataques y el asedio de Israel a varios hospitales en la Franja de Gaza. Mientras miles de palestinos huyen al sur de la Franja de Gaza, 11.078 palestinos, de las cuales 4.500 son menores, han muerto en Gaza, según datos facilitados por el Ministerio de Salud local, que está en manos del grupo Hamas. O sea, el grupo Hamas es el que dirige política y militarmente la Franja de Gaza. Los enfrentamientos han escalonado en las inmediaciones del principal hospital de la Franja de Gaza. Según Israel, bajo este hospital, el grupo terrorista Hamas opera un importante centro de mando militar, parte de su red de túneles. Israel ha instado a empleados y pacientes del hospital, así como los residentes de la región de Gaza, a evacuar el sur para evitar daños. En tanto, las fuerzas israelíes se enfocan en controlar el norte de la Franja de Gaza. Por otra parte, hoy también, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, manifestó su profunda consternación por los informes según los cuales los bombardeos han causado numerosas víctimas en un complejo de las Naciones Unidas en la ciudad de Gaza. En un comunicado difundido hoy, el PNUD señala que el complejo había sido gestionado para un programa de asistencia al pueblo palestino hasta el 13 de octubre, cuando el personal de las Naciones Unidas desalojó las instalaciones. Según los informes, los bombardeos han causado numerosa y considerable cantidad de muertos y heridos. Esta es una situación muy delicada, como hablamos al principio. El 6 de noviembre, el PNUD informó que varios cientos de personas que buscaban refugio habían entrado en su recinto y hay indicios de que este número ha aumentado significativamente desde entonces. El PNUD dijo: la tragedia continua de muertes y lesiones de civiles atrapados en este conflicto es inaceptable y debe terminar. La población civil, las infraestructuras sociales y la inviolabilidad de las instalaciones de las Naciones Unidas deben ser respetadas y protegidas en todo momento. El derecho internacional humanitario, incluidos los principios de distinción
proporcionalidad y precauciones deben respetarse y defenderse. Sobre ese mismo tema, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel arremetió contra la UNESCO, la Agencia Cultural de las Naciones Unidas, tras comprobar una resolución sobre la guerra de Gaza en la que criticaban a Israel porque no condenaba a el grupo terrorista Hamas. Israel rechaza con disgusto la resolución unilateral adoptada hoy por la UNESCO sobre la situación de Gaza. La resolución ignora totalmente la masacre del 7 de octubre perpetrada por los terroristas de Hamas que asesinaron brutalmente y fría a unas 1.200 personas y secuestraron a 240, incluidos bebés, niños, mujeres y ancianos. La resolución da luz verde a la organización terrorista Hamas para seguir asesinando y secuestrando, así como para seguir utilizando a los residentes en la Franja de Gaza como escudos humanos. O sea, hay dos versiones, la que da las Naciones Unidas y la que da el gobierno de Israel. También hoy, un avión de las Fuerzas Armadas Real de Jordania lanzó desde el aire un cargamento de ayuda médica urgente al hospital de campaña jordano ubicado en la ciudad de Gaza. Es la segunda operación de este tipo del reino desde que inició en la guerra con el cónclave palestino. Quiere decir, por segunda vez, el gobierno de Palestina, de Jordania, ha lanzado paquetes de medicinas y alimentos a un hospital de Jordania que está en Gaza. Hoy también, el presidente israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró que no habrá alto al fuego en Gaza y que Israel está determinado a mantener el control sobre la franja desde una perspectiva de seguridad, mientras las tropas israelíes profundizan su ofensiva terrestre en el interior de la franja de Gaza. Si queremos la paz, debemos erradicar a Hamas, dijo anoche Benjamín Netanyahu, que es el presidente de Israel. También sobre la reunión de 57 países árabes y musulmanes sobre la guerra de Israel. El fin de la guerra en la franja de Gaza aumentará la entrada de ayuda humanitaria al cónclave y garantizar que Israel rinda cuenta de sus crímenes masivos. Fueron las demandas de los jefes de Estado de 50 países árabes, en su mayoría musulmanes, en la cumbre de emergencia celebrada en Riad, que es la capital de Arabia Saudita. Así lo acordaron en la declaración final de la reunión celebrada ante el silencio y el doble rasero de los países occidentales a la hora de condenar la campaña de castigo colectivo de Israel contra la Franja de Gaza, que se ha saldado ya con más de 11.000 muertos y ha sumido al cónclave a una catastrófica humanitaria. Estas son las principales noticias de hoy, domingo 12 de noviembre del 2023. Seguiremos dándole seguimiento a esta situación de la invasión de Israel a la Franja de Gaza. Gracias por su atención.